Bueno, darles a todos ustedes las buenas tardes y un poquito calurosas, pero en cualquier caso nuestro agradecimiento como Centro de Estudios Gregorio Marañón y como Fundación por su presencia. Estamos en un acto que cumple el año académico del Centro de Estudios Gregorio Marañón y tenemos la suerte de contar en esta tarde con nuestro presidente, el presidente de nuestra Fundación Ortega Marañón, que es don Gregorio Marañón, al cual yo con todo gusto le cedo la palabra, si él es tan amable. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero decirte, esto es una iniciativa que ha salido del magnífico equipo y de la magnífica dirección de Fernando Vandrés al frente del Centro Gregorio Marañón de la Fundación Ortega Marañón. Me alegra que hoy también nos acompañe María Inés López Ibor, vicepresidenta de la Fundación, que también está hoy aquí. Y yo lo único que lamento, Fernando, es que tenía un viaje, que tenía que salir de Madrid hoy por la tarde, entonces pues yo vengo un poco al principio porque no quería dejar de estar aquí acompañándoos, pero vamos, en un momento determinado tendré que irme. Yo creo que este maravilloso iniciativa de hacer esta convocatoria de arte, cultura, ciencia, salud, es de alguna manera la primera vez que lo hacemos. Y bueno, yo la gran ilusión que tengo al empezarlo, perdonadme que me anticipe, es llegar ya al final y llegar a la conclusión que esta primera convocatoria va a ser un poco en la misma línea el inicio de una serie de encuentros como este en torno, déjame que lo repita también, en torno también a la música y la ópera. Y yo creo que aquí tenemos también a Javier Centeno y a Ignacio Nieto, que, vamos, ilustres músicos, profesores, directores de orquesta, compositores burgaleses, ¿no? y que de alguna manera pues también estáis al frente de esta iniciativa. Y Sara Vandrés, que no la veo, pero... ¡Ay, perdóname! Pero mira, un poco más. Pero oye, tu padre me ha dicho que estabas fuera. Me ha dicho, he preguntado por ti y me ha dicho, no, está fuera organizándolo todo. Entonces, pues de alguna manera me he despistado. Bueno, yo no sé si sabéis un poco, estoy en otra institución cultural muy relevante, que es el Teatro Real. Estoy un poco al frente de aquello. Entonces, lo que me he permitido es traer el programa de la próxima temporada para entregárselo a Fernando, pero vamos, un poco para que entre todos veáis si hay alguna otra ópera que pudiera coincidir con un poco esta iniciativa y que tuviéramos programada en el curso que viene, para en ese caso plantearnos también un pequeño puente, es decir, que quienes pudieran asistir a este encuentro de alguna manera pudieran también participar como espectadores en esa ópera, si encontráis la ópera. Y yo creo que no será difícil porque, bueno, yo casi os lo doy a vosotros, más que a ambos, os lo doy a vosotros, perdóname, Fernando, porque yo creo que tendréis más capacidad de encontrarlo. Y luego soy Fernando, te mando a ti otro para que tú también lo tengas. Pero encontrar, y nos cabe desde ensayo general, desde ensayos un poquito que ya estén más avanzados que al principio, o alguna representación, insisto, que pudiéramos hacerla coincidir para que esta especie de mezcla de salud, enfermedad, arte, novela, ópera, de alguna manera en la parte de ópera también pudiera acogeros a unos y a otros de los que hoy estáis aquí. Una pequeña anécdota que no es que tenga ninguna relevancia, pero sí quiero decirlo, la gran pasión, digamos, de ocio que tenía Marañón cuando tenía una cierta capacidad de dedicar algún rato al ocio, que era más bien pocos los que podía el pobre, pero sobre todo cuando era muy joven, que obviamente cuando era estudiante y cuando recién casado pues tenía más tiempo, era la ópera. Y dentro de la ópera era un wagneriano militante. En aquellos años 20, donde digamos los aficionados a la ópera se dividían entre unos y otros, pero con verdadero apasionamiento, como bien sabéis. Entonces, bueno, pues un poco con esta anécdota que lo sepáis.
Bien, vuelvo a decir, estamos hablando de innovación, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de salud y estamos hablando de cultura. Para los que creemos que la causa de la cultura es una de las causas fundamentales de este Estado y de nuestra sociedad, para mí cultura, si me apuráis, lo es todo. La cultura tiene un valor estratégico. En esta misma Fundación Ortega Marañón, yo me acuerdo en la crisis del 2008, me encontré con unos parlamentarios alemanes a los que pregunté qué estaba pasando con las subvenciones públicas respecto al mundo de la cultura en aquel momento en el que ya había iniciado su durísimo curso la crisis del 2008, la crisis económica. Aquí habían reducido a la mitad en las administraciones públicas la totalidad de las subvenciones. Allí nos dijeron que no habían tocado un marco de lo que eran las subvenciones públicas al mundo de la cultura por el valor estratégico que tenía el mundo de la cultura para la sociedad alemana. Bueno, pues yo vuelvo a decir, el que aquí retoméis también junto a la ciencia, junto a la salud, junto a la enfermedad, junto a la curación de la enfermedad, que podamos coger el mundo de la cultura como estandarte, yo creo que es absolutamente coherente con el proyecto global que nos anima a todos los que estamos en esta institución y yo sí creo que estamos también haciendo país. Nada más, gracias a todos los que habéis participado en hacer posible esta iniciativa. Sara, muchísimas gracias a ti, muy especialmente, que sé que has jugado un papel, eso me dicen, muy importante para que esto tenga lugar, e insisto, a ver si conseguimos el año que viene hacerlo también en colaboración. Debo decir que hemos dado ya un primer paso y en el Consejo Asesor del Teatro Real está la Fundación Ortega Marañón. Bueno, pues un poquito desde esa plataforma, que a ver qué imagináis. Fernando, gracias a ti por todo. Gracias por haber venido. Muy bien, pues damos las gracias a nuestro presidente, hombre de compromiso y con muchos testigos, con lo cual él cumplirá su palabra y nosotros la nuestra de generar esa actividad. Quiero dar la palabra a nuestra vicepresidenta de la Fundación, profesora y compañera en nuestra facultad, María Inés López Ibor. Muchas gracias, Fernando. Presidente, realmente estamos aquí ya con un sueño cumplido, gracias, entre otras cosas, al director del Centro Gregorio Marañón, porque desde que se fusionaron las dos fundaciones en el año 2010, el Centro Gregorio Marañón quedaba pendiente y a lo largo de este año se han realizado un montón de actividades, como han visto, desde retomar la Jornada Marañón, el Club de Lectura y todas innovadoras. Y esta yo creo que nos va a sorprender seguro, aunque algunos pues hemos leído algo de la historia y podemos imaginarla, pero seguro que Sara nos va a sorprender, como ya lo ha hecho en algunas de las actividades que ha organizado el Centro Gregorio Marañón. Y es, como ha dicho el presidente, pues tratar de unir las humanidades con la ciencia, con la salud, con la medicina, con la cultura, y es un reto que yo creo que se está consiguiendo. En este primer año ya ha empezado a andar, ya hemos conseguido muchas cosas y seguro que con la ayuda de todos y la colaboración de todos pues conseguiremos los objetivos de la Fundación. Muchas gracias. Bueno, pues finalizamos este momento de presentaciones y agradecimiento a todos vosotros, a todos ustedes. Quisiera ocupar solamente 2 minutos para dar sentido a todo lo que vamos a ver ahora. Somos el Centro de Estudios Gregorio Marañón, que se crea el año pasado. Tenemos una vida escasa de año y poco. Esta es la culminación de nuestro curso académico, de nuestro último y primer curso académico, que inicia un periplo como ya lo tuviera tiempo atrás el Centro de Estudios Orteguianos o el propio Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón. El objetivo es preservar y actualizar el legado de Gregorio Marañón en el ámbito de la medicina y de las humanidades. Este es el objetivo. Pero tomando como referencia mucho del quehacer biográfico de Gregorio Marañón, uno de ellos lo veréis hoy, o lo verán hoy. Tiene que ver con que la cultura del siglo XXI está obligada a ser intergeneracional. Tenemos que juntar a las generaciones, alumnos y profesores tienen que convivir este nuevo tiempo histórico que estamos palpando.
Gregorio Marañón hacía el diagnóstico diferencial entre las promociones y las generaciones. Las promociones eran aquellas en las que se coincidía en el tiempo, y somos la promoción del 70, del 80 o del 90. Pero él hablaba de las generaciones, es todas aquellas personas que tienen una convivencia cultural y unas inquietudes que son eternas, antiguas y modernas. Y este es uno de los sentidos que hace que nos reunamos aquí hoy. En segundo lugar, decirles que en este periplo de este curso hemos pasado, como aquí ya se ha citado por el presidente y la vicepresidenta, se ha citado un recorrido rápido y profundo. Hemos transitado recuperando la Semana Marañón en noviembre del año pasado, tras la pandemia, momento difícil. Hemos recuperado ese tiempo y hemos visto temas como el gesto de Marañón, Marañón en la Real Academia Nacional de Medicina, que ya es un clásico para nosotros, en virtud de los acuerdos que suscribimos en su día. Hemos revivido Marañón en las Urdes, en el año 1922, en ese centenario, vinculada a la revista de Occidente. Nos hemos acercado a aspectos más técnicos de la medicina y hemos hecho cursos de cirugía robótica, de medicina personalizada y de precisión, de intercambio con diferentes universidades. Por lo tanto, tocaría ya, por último, agradecer a todos los que han participado. Algunos están aquí y ya viven con nosotros un compromiso de voluntariado de gran importancia, al cual yo les invito a todos ustedes. En esos agradecimientos está la Real Academia Nacional de Medicina, como no podía ser de otra manera, la Universidad Complutense, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Autónoma de Madrid y otras muchas instituciones que han participado en este quehacer con nosotros, y no quiero que ninguna se me olvide. Por eso aquí me he apuntado algunas. La propia revista de Occidente y las propias instituciones o fundaciones, la Fundación Lili, y dentro de casa el Instituto Universitario y el Centro de Estudios Orteguianos. Es decir, solo juntos se pueden hacer grandes cosas. Y ya sí que por último, este es un agradecimiento personalizado, como la medicina de nuestro tiempo. Sara, Javier e Ignacio, que han sido los creadores de este entramado, pero que no hubiera sido posible sin la presencia de Cristina, de Elena, de Gonzalo, de Víctor, de Celia y de Carmen. Las generaciones se juntan y en una actitud no de coexistencia, sino de convivencia, harán posible que seamos más cultos y más justos. Así que damos paso ya a nuestros compañeros, profesores y alumnos que culminan este curso académico habiendo elegido un tema que tiene que ver con segunda mitad del siglo XIX, la salud y la enfermedad, aquella enfermedad de los príncipes, aquella peste blanca tan temerosa, en un tiempo en que el concepto de salud y de vida era muy distinto al de hoy, y en un entorno en el que la literatura lo recoge con dumas y luego lo culmina la ópera de la Traviata. Pero no sé yo quien desvele nada de lo que va a ocurrir ahora, sino que sean ellos, y a ustedes reiterarles nuestro agradecimiento institucional por su presencia y su apoyo permanente. Así que se levante el telón. Escucha esto. La Organización Mundial de la Salud persigue la completa erradicación de la tuberculosis para el año 2030. ¿Erradicación de la enfermedad? Venga, por favor, ¿eso es imposible?
¿Pero es que no crees que la ciencia puede acabar con la enfermedad? No, no lo creo. La enfermedad es condición humana y social. Nadie puede burlar nuestro sino, ni siquiera tu querida ciencia. Pues te digo que gracias a la ciencia sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis, descubierto por Koch. Mira. Gracias a la microscopía electrónica podemos visualizar esta bacteria teñida de rosa. Por lo que gracias a la ciencia y a la técnica podemos contemplar lo invisible y dar explicación a las enfermedades para salvar vidas. Sí, todo eso está muy bien, pero se te escapa que la ciencia tiende a exaltar sus logros y se olvida de que las enfermedades y los males humanos vienen y van al margen suyo. Sí, claro, gracias a la ciencia puedes desvelar el secreto de la tuberculosis, una bacteria, mira tú también. Gracias a la ciencia puedes explicar la enfermedad de la tuberculosis, pero no puedes erradicarla, porque es nuestro lado más profundo que inspira nuestra creatividad al hacernos conscientes de nuestro verdadero ser. Pero mira, te estoy diciendo que los nuevos datos de la OMS revelan que aproximadamente 1/3 de la población está infectada de tuberculosis. Sin embargo, una pequeña parte de ellos llega a enfermar. ¿No te parece eso un gran avance científico? ¿Cómo puedes decir que en la enfermedad hay romanticismo? Sí, un gran avance es, pero evidentemente la enfermedad es romántica porque nace con nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestra alma. La historia del hombre será siempre una historia de la enfermedad, será siempre una historia del mal de amores. En una de las ciudades románticas de Europa, París, allá por el año 1848, la enfermedad protagoniza una de las historias de amor más vanguardista de su época. Se trata de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo y que Verdi llevará a la ópera en 1853 con La Traviata. El padecimiento que lleva a la tristeza, el sufrimiento, la angustia, la nostalgia y la melancolía simbolizan los ideales perfectos del romanticismo. El padecimiento que lleva al movimiento romántico surge en Alemania y en Inglaterra a finales del siglo XVIII y su padre es Goethe. Este se caracteriza por la exaltación de los sentimientos y de las emociones sobre la razón y abandona ese juicio metódico de una época clásica anterior contra la que reacciona. El misterio que ronda la pregunta ¿por qué enfermamos? Lleva al romanticismo a abrir su corazón a un yo más íntimo. Surge una nueva conciencia de sí mismo, es decir,
una conciencia profunda, comprometida con nuestro inevitable y trágico destino de finitud. El romántico busca un más allá en el exotismo, en el sueño y en la naturaleza. Exacerba la fantasía y el misterio y acaba expresando y liberando su alma en el arte. No es un cuento, ni una fábula con moraleja, en el que todos fueron felices. No estamos disertando sobre una quimera mitológica. Presentamos, como diría Alejandro Dumas, un testimonio. Pues muy bienvenidos a todos a este acto. Por mi parte, primero decir que Gregorio Marañón hablaba de que existían dos caminos para llegar a la verdad. En primer lugar, el arte y en segundo lugar, la ciencia. Y hoy por lo que hemos apostado es por el camino del arte. Cuando hablamos del mal de amores, Arnau Villanova, en su Tractatus de Amor Heroico, decía que el mal de amores implicaba una sintomatología como la que presenta el duelo cuando se pierde a alguien, porque se trata de un amor no correspondido. El que sufre de mal de amor es porque sufre de un amor no correspondido, y se entendía que eran las vírgenes, aquellas que o bien habían tenido un desamor, o bien no se habían podido casar, pues eran aquellas que sufrían este elemento. Este médico nos dice que el mal de amor implicaba trastornos del sueño, implicaba pérdida de peso, implicaba dolores físicos y en el ámbito psicológico una sensación de soledad, de melancolía muy extraña, muy descriptible. El mal de amores, en una época medieval en la que la medicina no estaba para nada desarrollada y donde había una carencia tecnológica bastante importante, nos preguntamos, bueno, ¿y esta enfermedad del mal de amores por qué? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su causa primera? ¿Por qué la gente sufre de mal de amores? Y curiosamente, uno de los síntomas más característicos era la palidez. Fíjense qué curioso que en la enfermedad del mal de amores, en un primer momento, se dijo que era una enfermedad de las vírgenes. Como he dicho, aquellas mujeres en edad casadera que, bueno, pues no encontraban ese novio perfecto o ese caballero ideal. Y en una segunda acepción, es decir, entender a esta enfermedad como enfermedad de fiebre de amor, el mal de amor era la fiebre de amor que más tarde el romanticismo entenderá como fiebre romántica, se caracterizaba por la palidez y las mujeres tenían ese carácter, esa piel blanca, lechosa, tenían una tez pues casi de moribundo. Se hablaba del bien morir, el arte del bien morir. Había que morir bien. Curiosamente, este color blanco se fue denominado también por otros autores, otros médicos, como clorosis, que es un término recogido de Hipócrates. Hipócrates lo que dice es que el color verde es un color, ven aquí en este cuadro de Holstein, cómo caracteriza esa palidez, un aspecto cerio, un aspecto verdoso. Pues así lo denominó Hipócrates como la enfermedad verde. Y el color verde, curiosamente, está ligado con la melancolía. La melancolía implica
Aquí tienen la frase de Hipócrates, la unión entre el miedo y la tristeza, la suma entre el miedo y la tristeza. La melancolía también es descrita por otros médicos, como Erasistro, que decía que la melancolía se diferenciaba del mal de amores. Y aquí encontramos dos caminos, unos que dicen cuando hay una sintomatología de mal de amores, cuando hay una sintomatología de melancolía. Erasistro, aquí tienen a Cupido, decía que la diferencia entre una enfermedad y otra, entre padecer una enfermedad u otra, estaba en la bilis negra. La bilis negra daba melancolía, el eros daba mal de amores. Padecían de mal de amores. Constantino, en el siglo XI, planteó que la melancolía eran como unos efluvios que salían del alma y que mediante la tristeza caminaban hasta el cerebro y se creaban unos vapores miasmáticos y por lo tanto había que situarse bien alejado del melancólico, pues si nos contagiábamos. Con esto lo que se trataba de hacer era cubrir el gran misterio a unos signos y a unos síntomas propios de la tisis, pero no se conocía su causa y se confundió el mal de amores con la tuberculosis. Así que todo enfermo que padecía de tuberculosis padecía de mal de amores. Con esto llegamos al siglo XIX, donde hablamos de la peste blanca, plaga blanca. Claro, toda la sociedad padecía de mal de amores. Y en este caso es curioso porque en los registros médicos los profesionales diagnosticaban estas patologías: melancolía, mal de amores y clorosis. Llegamos a esta epidemia que es recogida por el movimiento romántico en la poesía, en la literatura, en la pintura, como han visto. Aquí ven una escena cotidiana de ese mal de amores, donde se lee a la paciente que se encuentra mal, donde la criada la está cuidando como una enferma, llevándole la cena o el desayuno. Pero era una enfermedad, como digo, que en los registros la concebían así. ¿Y cómo es que la tuberculosis llega a la sociedad de impregna de tal manera que se convierte en una moda? La palidez, la delgadez, se convierten en moda. Y fíjense qué curioso que las propias vestimentas, los vestidos, sobre todo de las mujeres, la cintura es estrecha respecto de la época anterior, las faldas se amplían, arrastran, cosa que luego más tarde aparecerá publicidad de que eso de arrastrar la falda no interesa porque lleva gérmenes. Es que cuando se descubre, como hemos visto, este bacilo de Koch, pues la falda se convierte en el origen del germen y de la enfermedad. Los hombros caídos para mostrar las clavículas, para mostrar esa delgadez, porque la idea de la mujer frágil, enfermiza, era romántica. Fíjense qué curioso y hasta qué punto entra este canon de belleza de la tisis en la sociedad, que algunas de las mujeres tomaban una dieta de vinagre y agua para quedarse más pálidas y otras masticaban arcilla. Así obstruían el estómago y entonces quedaban ese aspecto enfermizo, delgado, que ahora pues quizá no concebimos tanto. Se maquillaban de blanco, se marcaban las venas para mostrar ese tono así más, no muy azul, porque el cólera, que también tuvo la peste negra, por el otro lado, se asociaba al color azul. Este no, estamos hablando del blanco y del verde. También en los hombres las barbas eran esculpidas. La tuberculosis se liga, por tanto, a lo estético y lo poético. La tuberculosis es padecida por personas que conocemos. El romanticismo convierte la melancolía en algo genial. El que sufre es aquel que es capaz de exponer su creatividad en su sentido máximo, en el sentido más pleno. Y el melancólico ya no es ese de la bilis negra.
Ya no es ese avaro, ya no es ese tristón, sino el creativo, el poético. La melancolía es el sufrimiento que hace que exprese mi arte. Y así lo padecieron algunos autores conocidos, como puede ser Kafka, más reciente, pero Molière. Molière murió en escena, por eso el color amarillo es de superstición para los artistas, porque murió en escena vestido de amarillo y murió de tuberculosis. Chopin, ven ahí la delgadez que tiene en esta de las estatuas, o Sisi, emperatriz, que ella sí se recuperó de la tuberculosis en Baviera. Muchos rostros de la melancolía genial y creativa, del romántico, del tísico, del tuberculoso. Koch descubre que el mal de amores no se origina en el amor, se origina en un bacilo, en una bacteria. Ya no interesa a la literatura, ya no interesa la poesía, ya no interesa la pintura, divagar sobre ese misterio de lo que podía provocar el mal de amor. Propaganda en contra de la tuberculosis empieza a haber contra esa epidemia. Pero claro, entonces, ¿qué es el amor? Violeta dice en La Traviata, el amor es rápido y fugitivo. Es una flor que nace y muere. Bueno, ahora sí que llegamos a la parte más musical y como puedes ver, Nacho, aquí tenemos La Damo Camelia, que es la obra de Alejandro Dumas, su representación teatral y el cartel de La Traviata, de Verdi. Qué bueno, pero no sé si sabías, Sara, que realmente la novela de Alejandro Dumas no tuvo tanto éxito. Fue en 1852, cuando en París, Verdi y una persona especial vieron por primera vez la obra de teatro. Y ahí fue donde surgió todo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Había alguien especial en el público con Verdi. ¿Quién era? ¿Quién? Entre el público estaba Verdi. Sí. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, sí. Y Giuseppina Strepponi. ¿Quién era Giuseppina Strepponi? Bueno, a ver, Verdi llevó toda esta representación teatral a La Traviata y yo es que creo que le cautivó porque perdió a su familia, a toda su familia, por difteria. Con menos de 30 años perdió Verdi a su mujer y a sus 2 niños. Menos de 30 años. Y es verdad que estaba Giuseppina, que era nada más y nada menos que una Traviata. Por eso a Verdi le llamó la atención este argumento, ¿no? Este argumento. Giuseppina Strepponi, que la tenemos aquí, fue la primera protagonista de Nabucco. Fue la primera Abigail y fue el primer punto de contacto. Y claro, la Traviata, Strepponi, era una perdida, una extraviada. ¿Por qué? Porque tenía una vida muy, muy disoluta. Tenía 2 hijos ilegítimos, pero realmente el amor surgió y estuvieron 19 años juntos antes de casarse, pero Giuseppina acompañó a Verdi hasta prácticamente el lecho de muerte, porque murió 2 años antes que Verdi, Giuseppina, y Verdi fue muy longevo. O sea, que estamos hablando de mucho tiempo juntos. Y cuando se estrenó La Traviata hay algo curioso, y es que en la Fenice, en Italia, no tuvo... No fue nada de bien. éxito. No fue nada bien, no. También Verdi aquí era muy crítico con los actores. Verdi era un hombre de teatro hasta la médula. De hecho, fue uno de los grandes hombres de teatro del siglo XIX. Y resulta que la protagonista, que no dependía de él, elegir a los cantantes, pues eligieron una protagonista precisamente que no enseñaba unas clavículas delgadas ni era pálida. Era una mujer muy, muy corpulenta, con lo cual pues no establecía el canon de una... No le gustó la estética. No le gustó la estética a Verdi. Entonces Verdi tampoco estaba especialmente de acuerdo con esa manera de concebir lo que para él era una protagonista que era la enfermedad, ni siquiera era la Traviata. La protagonista de su ópera era la tisis, la tuberculosis. Es que además, en esa época, llevar a escena a un médico, Claro. tomar el pulso a un paciente, morir de tisis y no con una daga en el pecho o envenenado como en Romeo y Julieta, Muy no poco. era bien visto. No Yo era creo bien que algo visto. comenta en sus cartas. Era muy poco sofisticado, sí, sí. Pues amigos, fijaros
la carta que escribió Verdi al respecto de esto que estáis comentando. Verdi dice: ¿por qué en vuestro Teatro de San Carlos no se puede representar tanto a una reina como a una campesina o a una doncella virtuosa o a una prostituta? ¿Por qué no puede salir en escena un médico tomando el pulso? ¿Por qué no puede representarse un baile de máscaras? ¿Por qué no es digno? ¿Por qué en una ópera hay que morir envenenado o con una daga? Pero ¿por qué no se puede morir de una enfermedad, de tisis o de peste? Realmente todo esto es lo que sucede en la vida cotidiana. De vuestro Nápoles solo me gusta el clima en invierno y de lo demás nada. Pues está claro que no triunfó, pero ahora La Traviata es la ópera más representada en todo el mundo. O sea que yo creo que es un momento de que alguien, un cantante, por ejemplo, nos cuente cómo son los personajes de La Traviata y cómo otros artistas han trabajado con La Traviata. Pues muchas gracias. A continuación vamos a ver qué ha ocurrido con este personaje de la Dama de las Camelias en otras artes escénicas, como pueden ser la ópera, que quizás es la más conocida de las versiones de esta Dama de las Camelias, y también en el ballet. Encontramos en el cine también una versión maravillosa creada por Franco Cefirelli en 1982, la cual les recomiendo si no la han visto todavía, protagonizada por Plácido Domingo en el papel de Alfredo y Teresa Stratas en el papel de Violeta. El vestuario, como hacía referencia antes Sara también, está creado por Piero Tosi, que es un diseñador de vestuario magnífico, que ha creado el vestuario tan conocido de películas como El gato pardo o Muerte en Venecia, representando esa estética que comentábamos antes, también de las mujeres con los hombros al descubierto, con esas caras blancas que también representaban a la mujer burguesa y a la mujer aristócrata. Se supone que las mujeres que trabajaban en el campo sí estaban morenas. Por lo tanto, era una manera de crear una diferencia social también. Si yo estoy blanco, si yo estoy blanca, yo no trabajo al sol, yo no hago trabajos manuales, yo no estoy expuesto a la luz y por lo tanto tengo una piel más delicada, más blanca. Era una manera de crear diferencia social también. Una persona morena está trabajando al sol. Ahora mismo, para nosotros, en la actualidad, estar morenos es una cualidad que nos gusta, pero en ese momento era un momento en el que, como muchos historiadores dicen, se diferenciaba lo que era un hombre de un caballero y una mujer de una dama. Entonces el caballero y la dama no podían estar morenos, imposible. Todo esto unido a lo que ha comentado también Sara. Así que a continuación vamos a ver sobre todo unos ejemplos que nos van a ilustrar mejor que cualquier palabra cómo era esta estética y cómo se han reproducido, en primer lugar, en el ballet. El ballet vamos a encontrar dos versiones, una versión del coreógrafo Neumayer, que está basada en música de Chopin. Esta música no la creó Chopin para este ballet, sino que fue en los años 80 este coreógrafo quien recogió varias de las composiciones de Chopin para reunirlas con la intención de crear la historia de la Dama de las Camelias. Creo que también de esta manera se ha generado una relación entre dos personas que murieron también de tuberculosis, como fue Chopin y la propia protagonista. Así que a continuación vamos a ver una de las escenas de este magnífico ballet que les invito también a que lo puedan ver en cuanto tengan ocasión. Y es la escena del primer cortejo en el que la protagonista no hace mucho caso o no quiere hacer mucho caso a Armand, a su pretendiente, pero veremos
cómo el cuerpo, en este caso la coreografía, nos dice todo lo que la palabra diría en la ópera o en el teatro, en La Dama de las Camelias. En este caso es la coreografía, el cuerpo de los bailarines, quien está expresando todo el contenido emocional. Vamos a verlo. En este caso la música que va a sonar es el concierto número 2 de Chopin, el larghetto, el segundo movimiento. La posición de las manos. Ahí comienza esas toses, esa sensación de ahogo. Como ustedes conocen, el personaje de Margarita es un personaje que aparece como un personaje altivo, que tiene como un escudo ante el amor, porque ya no cree en el amor y trata de mantenerse a distancia siempre en este caso, de su futuro amante. El personaje de él es un personaje que expresa demasiada reverencia hacia ella, demasiada servidumbre, y parece que la que controla la situación realmente es Margarita, pero ella no lo tiene muy claro porque se está dando cuenta de que está empezando a enamorarse de él. Ahí vemos también ese final que hemos tenido que cortar para no alargarlo más. Cómo ella, pues eso, quiere seguir controlando de momento la situación. En el siguiente vídeo que vamos a ver vamos a poder observar la escena en la que aparece el padre del protagonista y en el que aparece en la casa de campo, se van a las afueras a vivir, y aparece el padre para decirle a Violeta o a Marguerite, en este caso, que no le apetece en absoluto que esté con su hijo. Y vamos a ver cómo esto se refleja en la coreografía y en el movimiento de los bailarines. La música sigue siendo de Chopin, es uno de los preludios para piano. Llega a la casa, le atiende la criada, Nina. Ella está sentada como una señora, como la señora de la casa, le extiende su mano
para que la bese, y el padre se queda extrañado, como diciendo, si crees que voy a besarte la mano como si fueras una dama, no lo voy a hacer. Él tiene muy clara cuál es su posición social y cuál quiere que sea la posición social de su hijo, y no quiere que esté con ella porque esa posición social con ella cree que no la tendría. Hay un diálogo muy claro que te va diciendo las ideas, lo que piensa cada personaje, lo que le expresa al otro, pero aquí, al no haber palabras, es el cuerpo con la propia coreografía la que tiene que expresar todos los sentimientos y todas las emociones. Junto con la música, que por supuesto está maravillosamente bien elegida, ¿no? De ambos protagonistas es muy blanco. Si nos fijamos en la tez, también en los hombros de la bailarina, que es magnífica, también como casi todas las bailarinas, pues les obligan a tener un canon que responde, un canon físico que responde mucho al canon del siglo XIX, ¿no? La delgadez, esa delicadeza en los movimientos, etc. Y a continuación vamos a ver qué ocurre con las voces que eligió Verdi para la Traviata. Vamos a ver ahora todo eso que hemos visto ahí, lo vamos a poner en voz, como se dice en el argot, y vamos a conocer entonces qué tesituras son las que eligió Verdi para representar los arquetipos, las personalidades, y para reflejar sobre todo la jerarquía. Aquí hay una jerarquía muy clara. El padre, Giorgio Germont, representa un sistema familiar que probablemente a lo mejor hoy día nos resulta un poco arcaico, pero yo creo que todavía sigue muy vigente. Es decir, el padre es el que manda y aquí se va a hacer lo que yo digo. En aquel momento esas jerarquías familiares eran auténticos muros, no se podían franquear. En general, casi nadie se casaba por amor.
Lo de casarse por amor es una cuestión muy, muy reciente. ¿Qué pasaba? Que como casi nadie se casaba por amor, porque los padres lo que hacían era juntar fortunas, tú te vas a casar con esta chica, con este chico, porque su familia es estupenda, tiene una posición magnífica y entonces te aseguramos un futuro. Entonces, bueno, en aquel momento también el tema de la prostitución está muy claro. Como nadie se casaba, o casi nadie se casaba por amor, se dedicaban a tener un montón de hijos y los hombres pues tenían que salir de las casas donde había 14 niños, la mujer estaba destinada a cuidar a esos 14 niños y entonces los hombres, aquí vemos que la Traviata pues era una prostituta de lujo, pero esto era muy, muy, muy habitual en las clases altas. De hecho, en los teatros de ópera, muchísimos palcos eran propiedad de los señores, de los caballeros, y se los compraban o se los alquilaban a sus queridas. Y entonces tal palco era el palco de la querida de fulanito, tal palco era... Entonces, bueno, ahora todo esto nos resulta un poco extravagante, pero entonces era hasta bien visto que se tuviera una querida, incluso ponerle un piso, como es el caso de Violeta también, ¿no? en la ópera. Entonces, para recrear estos arquetipos y estas jerarquías, hay que pensar que tanto Violeta y Alfredo, ya en los dos personajes, el nombre de los personajes en la ópera, estamos hablando de unos chicos de 20 años, 20, 21, por ahí. Entonces, ha elegido una soprano lírica de coloratura, vamos a ver ahora un ejemplo, para Violeta, para Alfredo. Alfredo en realidad es un personaje que no tiene ningún empaque. Es un chaval muy joven que se ha quedado prendado de Violeta, que tiene muchísimo más mundo que él, muchísimo más, y realmente no tiene ninguna connotación ni emocional ni física destacable a nivel psicológico. Entonces, les he traído un ejemplo de un tenor lírico ligero que yo creo que refleja muy bien esta personalidad un poco atolondrada y un poco casi adolescente de Alfredo. Y ya nos vamos a Giorgio Germont para completar el triduo, ¿no? de los protagonistas. Y Verdi escoge una voz de barítono lírico. La voz de barítono generalmente está destinada a papeles que tienen una cierta ascendencia, un cierto poder, que tienen ya una edad, que tienen una experiencia y que son personajes que tienen una entidad psicológica más rotunda que los personajes más jóvenes, como son en este caso Violeta y Alfredo. También es verdad que Violeta, en los diferentes actos de la Traviata, es un personaje muy difícil porque le va exigiendo una vocalidad cada vez más oscura, más pesante y más dramática, tal y como va sucediendo el propio libreto, ¿no? Como va ocurriendo. Así que vamos a escuchar un ejemplo de una de las arias más famosas de la Traviata. La vamos a escuchar por Diana Downrao. Aquí está Violeta después de una fiesta. Se supone que está un poco borracha, todo hay que decirlo. No obstante, sigue bebiendo, como van a poder ver ahora. Y dice que ella lo que quiere es ser libre, que le dejen de... Pueden seguir el texto en inglés, si lo entienden. Questo popoloso deserto cappella a Parigi, che spero Dio, che forte Dio, di voluttà ni... Ella quiere vivir en el placer. Todas esas coloraturas, esas notas rápidas expresan esa alegría, ese yo quiero vivir rápido, porque además ella sabe que se va a morir muy pronto y quiere vivir rápido.
ya viene, ya de la fiesta anterior ya viene un poco, pero ha llegado a su casa y se ha quedado ahí con más ganas de beber y entonces pues se le ocurre todo esto. Que quiere vivir libre, no quiere atarse a ningún hombre. Es curioso porque es un personaje que vocalmente exige muchos agudos, pero muchos graves también. Tener una voz, un registro de pecho muy interesante. De hecho, María Callas ha sido la mejor traviata. María Callas tuvo que adelgazar para hacer este personaje porque estaba obsesionada con él y quería parecerse a lo que ella pensaba que era Violeta, ¿no? O tendría que haber sido Violeta. Por ahí está Alfredo diciendo, pero si es que con lo que yo te amo y tal. Y ella está pensando que le da igual, que lo que quiere es beber, pasárselo bien y que no. Sí, tiene algún ratín ahí que dice, bueno, pues es que igual, no sé. Esa coraza tan dura que tiene Violeta al principio de mujer fatal, pues se le va deshaciendo. La cosa se pone... Se está dando cuenta de que sí, de que quiere mucha alegría, mucha fiesta, pero que hay algo que le está empezando a... Difíciles para la soprano, más complicados a nivel vocal, y a continuación vamos a escuchar el dúo de París y Okada con Juan Diego Flórez. Creo que está preparado. Si podemos subirle un poquito el volumen. A mí me parece un Alfredo maravilloso porque tiene una vocalidad muy clara, muy juvenil, que yo creo que hay otros Alfredos que uno puede encontrar por YouTube miles de ejemplos, pero tienen las voces más oscuras, un poco más... quizás que no responden tanto al carácter psicológico que requiere el personaje. Este es también uno de los dúos más conocidos de la ópera.
Yo creo que las melodías en la Traviata son de una inspiración maravillosa. No hay momento de algún dúo, de algún aria que no haya una inspiración absoluta. Yo creo que aquí Verdi, aunque hemos comentado el maestro Nieto y yo, pues que hay algún musicólogo por ahí, ¿no?, que dice que no es una buena ópera, o que, bueno, yo creo que es una ópera que está muy inspirada y que refleja muy bien la historia. Y el dúo a mí me parece maravilloso. Y a continuación vamos a escuchar al padre cuando llega a hablar con el hijo y le mete la filípica correspondiente, diciéndole que qué ha pasado con él, qué ha pasado con todo lo que él ha sido, con todo digamos, las facilidades que tiene en la vida, porque quiere irse, ¿no?, porque quiere dejar todo eso. En este caso, Simon Kinglyside, que está aquí, que es Giorgio, que va a cantar Di Provenza al mar. Veis que es una voz muy diferente a la que hemos oído en el papel de Alfredo, es una voz ya con una entidad, con una autoridad, digamos, ¿no? Esta es una de las arias también más conocidas de barítono, Di Provenza al mar il sol, también bellísima, complicada de abordar, que tiene sus agudos, que un barítono que hace ahí bien el paso y todas esas cosas. Di Provenza al mar il sol, aquí el hijo, Alfredo, está ahí atrás, dado la vuelta como diciendo, ya está mi padre contándome pues algo que no quiero escuchar. Y entonces el padre le llora un poco, es una riña también teñida un poco de un cierto teatro, como a ver si le convenzo, a ver si logro que deje a Violeta de una vez y se le quite esta obsesión de la cabeza. Muy varonil, más oscura, más cálida quizás que la que hemos escuchado del tenor, de Alfredo anterior. Bueno, Juan Diego Flores
valore realmente. Bueno, a continuación vamos a escuchar ya una de las partes también más conocidas de la Traviata, que es el Addio del passato, que ya Violeta está temiendo su final y empieza a recordar todo su pasado, cuando ella tenía salud, cuando era bella, cuando podía divertirse, y ya es el final y el final también de los ejemplos que vamos a escuchar. Es una melodía bellísima en la que va recordando. Tenemos a Traviata ya muriéndose. Y ahora quiero invitar al maestro Nieto a que nos cuente qué hacen los directores con toda esta maravilla que acabamos de escuchar, cómo se trabaja con esto. Bueno, hacemos lo que podemos. Verdi, ante todo, como les comentaba antes, era un hombre de teatro. Y en eso su alter ego, por así decirlo, su contemporáneo con el que también ha habido mucha literatura de conflictos, con Richard Wagner. Son los dos grandes hombres de teatro, cada uno que iban desde distintos caminos, pero querían llegar al mismo sitio, que era, como decía Gluck, el drama. Y en este caso resulta imprescindible entender a Verdi como hombre de teatro.
en el sentido de que él, por ejemplo, era un fan absoluto de William Shakespeare. De hecho, varias de sus óperas están basadas en libretos de Shakespeare, pues Falstaff, Otelo, Macbeth. Y eso sobre todo sería en la etapa posterior de su vida. La Traviata la compuso en el Ecuador, más o menos, de su vida creativa, junto con otras dos grandísimas obras maestras, que fueron Rigoletto e Il Trovatore. Y ahí ya Verdi le estaba dando muchas vueltas a cómo componer música, qué hacer con la orquesta, que es un poco lo que yo les voy a contar. ¿Por qué? Porque hasta el barroco la orquesta no formaba parte, era un aderezo, era la guarnición, por así decirlo, de las arias y de los grandes divos y las grandes divas. Y una de las grandes aportaciones del romanticismo, del 19 español, como decía Sara, es que la música instrumental pasa a cotas de arte absoluto. Y en la ópera esa música instrumental pasa a formar parte de la obra en sí misma, del drama. Y en eso Verdi crea su propio camino y Wagner crea su otro camino. Ya les digo que hasta cierto punto son convergentes y hay una ficticia rivalidad entre ambas. De hecho, Verdi se arrepintió, sintió mucho la muerte de Wagner, porque realmente nacieron el mismo año, Wagner y Verdi, pero Verdi le sobrevivió casi 20 años a Wagner, que se dice pronto, que Verdi murió con más de 80 años, lo que es una persona muy longeva para la época. De tal forma que, por ejemplo, Verdi lo que nos propone en la Traviata es que ya no hay una separación entre arias, recitativos, que era lo típico de lo que había pasado con la música hasta ese momento, sino que empieza a que la orquesta forme parte de esa trama interna. Y además, de hecho, en la Traviata ya empieza a crear es muy cinematográfica. ¿Por qué? Porque la obra empieza con un flashback. No saben lo que es, que el libro de la Dama de las Camelias, si lo han leído, empieza con la subasta de los bienes de Margarita Gautier después de morirse. Ahí es donde hay una subasta pública en la que van muchos hombres, examantes, exprotectores, esa era la palabra, protectores, a comprar los bienes de Margarita Gautier porque tenía una vida de lujo. Pues comienza en el funeral, comienza con la muerte. Entonces, esto es lo que también les quiero transmitir, que realmente hay muchas subtramas dentro de la Traviata y eso tiene su reflejo en la música. Entonces, yo les voy a dar un poco mi opinión personal como músico sobre dónde creo que están esos sitios de máxima tensión o a dónde nos quiere llevar Verdi. Porque, por ejemplo, la enfermedad, como les decía antes, es protagonista. La tuberculosis es protagonista. Pero también, por ejemplo, otro rol protagonista lo tiene el sacrificio. Y no hablo de amor. Esta es una palabra que para mí es clave en la Traviata, que es el sacrificio de Violeta. Y eso además tiene, hablando en términos wagnerianos, su leitmotiv, su sitio donde está el punto donde ya se nos cae todo en la Traviata. Y no es al final con la muerte. Es el momento en que ella decide morirse metafóricamente para que Alfredo viva. Y eso musicalmente para mí tiene un punto muy concreto en la Traviata. Pero sin desvelárselo todavía, esto lo podemos sintetizar en el preludio. El preludio de la Traviata, el preludio inicial, tiene dos partes. La primera crea un clima de incertidumbre, de tristeza, de soledad, porque la Traviata está sola y muere sola, solo muere con su criada. Y eso Verdi lo traduce en una tímbrica muy concreta, de violines en el registro sobreagudo, doblados, etc. Aquí les traigo una frase de Arrigo Boito. Arrigo Boito, que mejor que un alumno suyo, amigo, más que alumno, fue una persona con la que Verdi no se llevaba bien al principio, porque Arrigo Boito era bastante más joven que él, y al principio Arrigo Boito decía, este ya está anclado a la antigua usanza, hablando de Verdi, pero después se dio cuenta de que Verdi era mucho más que eso. Y empezó a colaborar con él. Y, de hecho, él renunció a parte de su vida como compositor, que era un gran compositor, Arrigo Boito, tiene muchas obras, o varias obras, para estar al servicio de adaptar los libretos de Verdi, de dirigir sus obras, y esto es lo que dice del preludio. Dice, el preludio parece decir esto con sonidos elevados, tristes, frágiles, casi sin cuerpo, etéreo, enfermo, con la muerte inminente. ¿Quién podría haber pensado que la música tenía el poder de representar el alma de una mujer moribunda, atada a su cuerpo por el hilo más sutil de la respiración?
Y esto aquí tiene especial relevancia, la respiración, la tisis, la tuberculosis, repitiendo ante la muerte un último recuerdo de amor. Pues esto es lo que hace Verdi musicalmente. Dentro vídeo, por favor. Este es el comienzo. No sé si les traslada a esa atmósfera que les decía. Como comentaba antes el profesor Centeno, Verdi es de una inspiración melódica, creo que sin parangón en la historia de la música. Podrá tener, cada compositor tiene sus virtudes, etcétera, pero la inspiración melódica que tiene Verdi es incuestionable y hasta cierto punto inigualable. Porque además es que la particularidad que tiene como músico, esto ya se lo digo en mi faceta de músico, director, es que es sencillo. Es que la construcción de esto es muy sencilla desde un punto de vista arquitectónico. Es como una construcción, dices, es adobe, pero lo que ha hecho con el adobe. Pues esto es lo mismo, con unos mimbres muy sencillos desde un punto de vista de construcción, hace esto. Pero es que lo mejor no es esto, es lo que viene justo después en el preludio. Eso es lo que les he comentado antes, que es el motivo del sacrificio. Pero claro, en el preludio el sacrificio todavía no es tal. Introduce una melodía maravillosa que está hecha con los violines, después lo hacen los violonchelos. Y además, tirando del hilo de lo que decía el profesor Centeno, ese sacrificio todavía no es sacrificio. ¿Por qué? Porque verán, y se lo señalaré, que primero, cuando la melodía, que se repite 2 veces, la hacen las notas graves, las notas más profundas, las notas más serias, y hago el paralelismo con el barítono lírico que comentaba antes Centeno, pero por encima está Violeta todavía con su frivolidad, con las notas agudas que están haciendo trinos, están haciendo saltitos. Esa es la Violeta que antes hemos escuchado del sempre libera, esa es la Violeta. Pues en el preludio todavía ese sacrificio no ha trascendido. Escuchamos el segundo tema. Hemos escuchado el tema en el registro agudo, pero ahora van a pasar a hacerlo los chelos, el fagot y el clarinete, y escuchen lo que suena por arriba. ¿Escuchan lo que pasa por arriba? No va conmigo.
tema de absoluta inspiración, como pueden ver, pero lo maravilloso es que Verdi, no el músico, sino el dramaturgo, solo lo repite otra vez, casi literalmente, en otra tonalidad, etc. Y es en el momento, para mí, que es el nudo, el punto de bisagra en el que Violeta se inmola delante de Alfredo, pero Alfredo, como decía antes mi colega, no se entera de nada, está enamorado y Violeta ha llegado a un pacto con el padre diciendo, vale, me voy a sacrificar por tu hijo porque quiero lo mejor para tu hijo. Entonces, realmente pone los pelos de punta como aquí Verdi crea un punto de tensión en el que ya está en una escena de campo, Violeta y Alfredo, como vamos a ver ahora, hasta llegar a un punto en que le dice, con este tema, ámame Alfredo, ámeme Alfredo. O sea, ámame porque lo que te voy a hacer no te va a gustar, pero no te vas a enterar de por qué te lo estoy haciendo. Entonces, realmente ese es el punto clave, porque no es la muerte de la enfermedad de Violeta, sino es la muerte en vida de Violeta que se consigue en ese punto. Claro, esa es mi propia versión, claro, o por lo menos así lo entiendo yo, porque después hay directores que a ese punto no le dan esa expansión que yo... Aquí la versión que vamos a escuchar para mí es, por eso la traigo, es en la que realmente llegas a ese punto y dices, me podía haber acabado aquí ya todo, pero después el círculo se cierra, el arco dramático se cierra. Pero sí que les invito a escuchar toda esta secuencia en la que ya se va a ir, Violeta le está medio engañando a Alfredo diciéndole, me voy a París, no te preocupes, que me voy a París, pero volveré, pero sabe que se está despidiendo de él para siempre, y Alfredo no lo sabe. Y acaba con el tema que hemos escuchado en el preludio, pero no con las florecillas por arriba, sino con la base sonora del fundamento del propio drama. Lanzamos vídeo, por favor. Dame fuerzas, cielo, para lo que voy a tener que hacer. Mi richiedeste se reca tu stessa questo foglio. Oh, silenzio, va in istante. Le va a escribir una carta diciéndole que vuelve a su vida de cortesana, que no le quiere. Esa es la excusa que le va a poner. Quiere coraje. Este es Alfredo, que no se entera, que viene tan feliz. Ahora le entra un poco de ataque raro, pero dice que ha visto a su padre y está un poco preocupado porque sabe que está su padre detrás del tema. Che fai? Scrivevi quel turbamento. A chi scrivevi? Dammi quel foglio. No, però. Mi perdona, sono io preoccupato. Forse mio padre. Lo vedeste? Ah no, se ve l'ho scritto mi lasciava. Però l'attendo, tamerà in vederti. Che qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lontana, e mi suoi, mi getterò, mi insegnerò. Que cambia todo el motor rítmico, va creando tensión. ¿Me amas? ¿No es verdad? Perché piangi? Di lacrime
el tema. Este es un punto de absoluta intensidad, es la muerte en vida de Violeta durante la propia ópera. Con lo cual Verdi nos muestra un abanico absoluto de drama de amor y drama de enfermedad, porque es que además, por ejemplo, en este caso los directores, pues tenemos un instrumento con el que llevar a la orquesta, dirigir a la orquesta, tomar el pulso a la orquesta y dar nuestro pulso a la orquesta. Pero claro, en el caso de Violeta, pues hay un doctor que va y le pregunta cosas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, aquí un médico podría ayudarnos a entender qué hace la música y qué relación tiene la tuberculosis con la música desde un punto de vista médico. ¿Hay algún médico aquí en la sala, por ejemplo, que nos pueda ayudar en ese sentido? ¿No? Sí, yo. Anda, hay un médico en la sala, tenemos suerte, por favor, pues pase usted y nos lo... Pues qué bien, no contaba yo con esta casualidad. O sea, el doctor... Encantado. ¿El doctor? Gonzalo Crespo. Doctor Crespo, qué alegría. Pues encantado de saludarle. Pues es que mi primera pregunta es, ¿en qué se puede parecer un director de orquesta y un médico? Bueno, un médico también toma el pulso. Pulso y ritmos perfectos. Bien. Está usted de maravilla. Bien. El médico diagnostica, es decir, conoce distinguiendo unos síntomas de otros. Por eso, en el reconocimiento del paciente debe, al igual que un músico, potenciar sus sentidos al máximo. Y para ello, inventa instrumentos y técnicas. Auenbacher también desarrolló el método de la percusión, el cual le permitió discernir 4 modalidades de sonido: alto, profundo, claro y oscuro. Algo que dedujo golpeando las tinajas más llenas o vacías de la bodega de su abuelo. En 1816, Laennec inventa la auscultación mediata. Antes, la auscultación se realizaba directamente sobre el tórax del paciente. Aus, oído, escuchar con el oído inclinado, escuchar con atención lo oculto. ¿Me permites? Sí, claro. Laennec tomó un cuaderno, lo enrolló y lo aplicó sobre el tórax del paciente y quedó sorprendido al darse cuenta de que los latidos del corazón se escuchaban de una manera mucho más nítida. Hoy en día, esto supone el uso del fonendoscopio, el cual amplifica el sonido. La auscultación, junto con la técnica, nos permite mirar dentro del paciente, nos permite escuchar e imaginar lo que ocurre. Así, desvelamos algunos de los misterios de la enfermedad. ¿Pero entonces se puede escuchar la tisis? Claro que sí. En la respiración humana encontramos numerosos sonidos auscultatorios. Laennec, que aparte de médico era flautista y, por cierto, murió de tuberculosis, otro más, puso nombres musicales a los diferentes sonidos auscultatorios. La respiración cavernosa, el estertor crepitante, el estertor mucoso o de gorgoteo, el tintineo metálico, la pectoriloquia, la egofonía, el rurún gatuno, el ruido de cuero nuevo, infinidad de sonidos. Pero bueno, no te quiero aburrir. Mejor que contártelo, voy a mostrarte cómo se escucharía
Un estridor. ¿Qué? Un estridor. Estridor. Vale. Provocado por la dificultad al paso del aire en la vía aérea. Pues mire, doctor Crespo, se me está ocurriendo que yo creo que, lo traigo aquí justo, la Traviata, hay un momento en la Traviata, en el tercer acto, que ya la pobre Violeta está moribunda, en que los violines hacen aquí una especie de gemidos que suenan así como agudos también. Vamos a escucharlo, a ver si se parece o no se parece. Il signor di Granville, oh, vero amico, aizzarmi Algo se parece. Es un quejido. Otra cosa que me ha llamado la atención en la Traviata es que al final parece está a punto de morirse, pero parece como que revive y tiene un momento de claridad mental. ¿Eso existe realmente médicamente? Maestro Nieto, ¿qué más quisiera Violeta que eso que la revive fuera amor? Ese momento de lucidez terminal tiene nombre médico, la falsa esperanza del tísico. Se define como un estado de euforia que ocurre en el paciente de tuberculosis. Se dice que en este momento el paciente exacerba su creatividad y experimenta un último estallido de energía justo antes de la muerte. Ah, entonces es justo lo que pasa aquí, que los violines hacen un motivo después de en agudo y en pegue, son los registros agudos, el violín, y las violas, y justo después de una marcha fúnebre. Qué curioso. ¿Y hay algún ejemplo más de un tuberculoso que nos pueda ayudar en la música y para entender a la Traviata? Maestro Nieto, no te olvides de la hemoptisis, signo característico de esta enfermedad. Toser sangre, un síntoma que Violeta trata de ocultar durante toda la Traviata. Si nos fijamos en la imagen que tengo detrás, muchos de vosotros habréis reconocido que es una radiografía. Y si nos fijamos en el lóbulo superior derecho, observamos lo que parece una caverna tuberculosa, un signo radiográfico de una enfermedad ya avanzada. Cuando uno de los vasos que pasa cerca de la caverna se rompe, el paciente sangra, y esa sangre se expectora. Toser sangre. La hemoptisis no solamente se ve, sino que también se escucha. Pues en la Traviata hay una parte que yo creo que sí que es una apoptosis. Hemoptisis. Eso. Que es justo aquí, unos acentos al final. Vamos a escucharlo porque esto es como si fuera una tos de Violeta moribunda. Vamos a escucharlo. Bueno, puede ser. No puede más la pobre con la tos. Es curioso que Verdi aquí hace de la enfermedad música. Pero bueno, yo me pregunto,
y supongo que el doctor Crespo también, si realmente puede haber otras artes que reflejen de una manera visual, auditiva, espacial, lo que es la enfermedad, como por ejemplo la poesía. ¿Pasará algo? Quizá la poesía. Probablemente. Sí. El mal invisible atenazaba su garganta y en su frente florecía una fiebre carmesí. Se le escapaba la vida mirando por la ventana y ansiando el día en que pudiera salir. Pero se sucedían las noches en vela y las mañanas, aún deslustradas, parecían no tener fin, y era tal el barbecho bajo su planta que en el jardín de su voz entrecortada solo crecían camelias, amapolas y palabras del más puro carmín. La brisa se negaba a visitarla y el invierno iba dejando sobre su semblante cicatriz. La nieve inundaba sus mejillas y su habla, pero su primavera se negaba a desistir. Aún ardía dentro un fuego que luchaba contra la escarcha, que luchaba contra el fuego. Y aunque fue solo un instante, aunque fue solo un destello, parecía que por fin volvían a brillar los cielos. Mas de pronto, un viento frío, un estertor amortiguado, dejaban un lecho vacío, entonando un do sobre su pecho roto. El color rojo de estas camelias, el color de la sangre, el color de la pasión, el color de la vida. El rojo en la India y en Japón significan la pureza. En África es el color del luto. Podría ser el luto por Violeta. El rojo también está simbolizado por la nota do, la primera nota de la escala musical. Como han podido ver, y de este poema, de este poeta, este poema ha sido escrito por Víctor, a un diagnóstico le sigue siempre un tratamiento. Como han podido adivinar, Violeta muere de tisis, de tuberculosis, y Verdi lleva a la ópera, a escena, una enfermedad común, donde Koch más tarde descubrirá que era un bacilo, pero la llena de amor, la llena de misterio, la llena de creatividad, la llena de genialidad. A un diagnóstico le sigue un tratamiento, y en las enfermedades rojas, la escarlatina, por ejemplo, se vestía a los niños
de rojo para curarla. Se ponían también collares para aliviar la fiebre y la inflamación, collares de coral. Se usaba el rojo para sanar. Se usaban también cintas en las muñecas, en los tobillos, para ahuyentar esos males, esa fragilidad que tenía el hombre. Esto es cuando hablamos de una medicina llena de superstición. El color rojo también se utilizaba para los que sufrían de taquicardia. Se ponía un rubí rojo en la boca para que disminuyera su frecuencia cardíaca. La tisis no es una enfermedad roja, pero se tose sangre, rojo. Y en la tisis hay dos elementos simbólicos, porque todo lo que les presentamos es una alegoría, es una simbología. Y es que toser sangre roja implicaba un tratamiento rojo, como las sangrías y el vino. Rojo más rojo, Inés. A los tísicos se les practicaban sangrías para eliminar los supuestos humores malignos. Sangrías que se hacían con punción venosa o con sanguijuelas. Rojo más rojo. Pero lo único que se conseguía era debilitar más al paciente, que ya padecía de una pérdida de peso y una desnutrición, favoreciendo su color pálido y enfermizo. En el siglo XIX, cuando la tuberculosis era una enfermedad endémica, se desarrollaron los sanatorios. Los enfermos de tisis eran internados allí para orientar su tratamiento con la dieta, el reposo y el aislamiento. Podían comer hasta 6 veces al día. Y en su dieta no faltaba el vino. Decían que aquietaba el pulso. Aunque las razones científicas de esta creencia son más mágicas que otra cosa, lo cierto es que la ingesta de alcohol puede reducir la frecuencia cardíaca, disminuyendo la capacidad de contracción del corazón. Vino más corazón, rojo más rojo. A los sanatorios los pacientes iban a descansar y a dormir. Algunos médicos de la época recomendaban dar largos paseos por la montaña, porque al disminuir la presión atmosférica se aumentaba la frecuencia cardíaca y mejoraba la circulación pulmonar. Por eso los sanatorios se construían por encima del nivel del mar. El tiempo dedicado al reposo era de hasta 12 horas. Los tísicos se tumbaban en sus camas al aire libre, orientadas al sur, para que les diera el sol y el aire. Esto era lo que se denominaba cura de aire, aire más aire. Ahora bien, el objetivo de dicho aislamiento en el sanatorio era para curarse o porque la sociedad tenía miedo a contagiarse. La tuberculofobia no era una preocupación baladí. Recordemos que en aquella época no se sabía cómo se contagiaba la tisis. De hecho, La Dama de las Camelias es una historia de amor biográfica entre Alejandro Dumas y María Duplessis. Y se cuenta que Dumas dejó de visitar a María por miedo a contagiarse de la tisis. No le sirvió de mucho porque él finalmente también murió de tuberculosis. Hoy sabemos que esta enfermedad se contagia por el aire y se creía que se curaba con aire. Aire más aire.
Y en efecto, cuando llegó el final del verano, las aguas, los paseos, el cansancio natural y el sueño casi la habían restablecido. Luz, más luz, decían los románticos, y así lo dice Goethe en uno de sus poemas. Rojo, más rojo, decían los médicos que querían curar esta enfermedad de la tisis. Aire más aire, decía el tuberculoso cuando no podía respirar. Violeta, en la Traviata, dice respira. Respira hondo y fuerte y vive, aunque estés muerto. Bueno, quiero agradecer a todos vosotros por estar aquí, especialmente Javier, Nacho, por construir todo esto. Por supuesto, esto sería imposible sin los alumnos, Celia, Cristina, Víctor, Elena, Gonzalo. Y esta combinación nos ha generado, yo creo que un placer absoluto. Os hemos presentado una alegoría, una simbología y, por supuesto, ver vuestras caras. No sé si alguien quiere decir algo. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que todos agradecemos Muchísimas gracias a Sonido. Sí. Rodrigo, gracias. Sí. Gracias, Sencillo. David, gracias. Jonathan. Gracias por estas camelias, Pablo, Esther, bueno, tantos y tantos que han participado y que están entre bastidores. Así que muchísimas gracias a vosotros, esperamos que os haya gustado. Yo si Sara me permite, claro que sí. Quiero también agradecerle a Sara, a la Fundación, la invitación para poder disfrutar hoy de este momento, de esta velada. Pero, Sara, a mí me gustaría, yo creo que no se puede ir este público tan fantástico
sin que les cuentes cómo y por qué surgió esto. Sí. Porque en realidad es curioso, pero fue algo realmente un poco novela, un poco... Totalmente. Bueno, de hecho, yo creo que uno de los culpables está aquí sentado. Está sentado. Andrés Salado. Efectivamente. Fui a ver a una ópera, coincidí con Nacho, coincidimos ¿Y qué ópera era? en palco, era La Traviata, obviamente. Y no sé por qué casualidades de la vida empezamos a hablar, luego él me presentó a Javier, nos fuimos a cenar y de ahí surgió, ¿no? Si no me olvido ningún detalle, todo este atrevimiento, ¿no? Tenemos un grupo, el grupo de WhatsApp es el Palco 6, que fue donde nos conocimos. No somos propietarios. Nos conocimos. No. Pero es el Palco 6 de La Traviata, dirigida por Andrés Salado, que le tenemos aquí. En Valladolid en ese momento. Gracias, Andrés. Andrés ha sido el culpable de todo esto, que lo sepas.